Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por conectarse a todos por acá, por la plataforma de Orlando Time News. Y bueno, hoy tenemos como siempre el ciclo de Bolívar USA con el ingeniero Álvaro Muñoz. Y hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Pero antes quería informarles y comentarles que pueden suscribirse al canal de YouTube de Orlando Time News y ver todas las entrevistas del ciclo de Bolívar que hemos tenido desde hace ya algún tiempo. Así que bueno, vamos a conectarnos hoy con esta entrevista especial y el número 7 del capítulo de Península de Bolívar en Texas con el ingeniero Álvaro Muñoz. Vamos a conectarnos con Álvaro. Esperando la conexión. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, César. Número 8. La número 8. Sí, señor. Qué increíble. Ajá. La número 8. Yo dije la número 7, pero la número 8. Así es. Así es. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, como siempre, muy contento por acá. Agradecerte mucho. Que bueno, que siempre nos estás acompañando y dándonos todas estas vivencias que tú has tenido a través de los conversatorios, por supuesto, de Bolívar. Y hoy tenemos Península de Bolívar en Texas. Eso es correcto, César. Buenas noches para ti y buenas noches para todos los amigos que de su tiempo nos dedican unos 35, 40 minutos para estar con nosotros y compartir este conversatorio que es muy interesante porque es reafirmar el sentimiento, el orgullo y la admiración que todos nosotros sentimos por nuestro gran libertador Simón Bolívar, el verdadero Simón Bolívar, aquel que entregó su vida por darnos la libertad que hoy no tenemos, pero por otras razones. De manera que les agradezco mucho tanto a ti como a todos los que nos están siguiendo en este momento, que estemos aquí presentes hoy lunes 12. Bueno, para nosotros es un verdadero placer y gusto compartir contigo, Álvaro. Y comencemos por la localización de la península de Bolívar en Texas. ¿Qué nos puedes hablar? La península de Bolívar está en el Golfo de México, a la entrada de la bahía de Galveston. Galveston está al sur de Houston y esa bahía es la que le da entrada al canal de navegación para llegar hasta el gran puerto de Houston. De manera que es un lugar de mucha importancia económica, de mucha importancia financiera y de mucha importancia turística. La bahía de Galveston es visitada todo el año por mucha gente porque sabe de su localización allí en el Golfo de México y conoce que la península de Bolívar está situada allí también. ¿Y qué podemos hablar de la población y las comunidades? Ok, esta península tiene aproximadamente unos 2.500 habitantes para la fecha y tiene 5 comunidades muy importantes. Tiene Puerto Bolívar, que fue la primera comunidad que se fundó en la isla, en la península, perdón. Está también Crystal Beach, está Gilchrist, está Hyde Island y está Glasper. Esas son las 5 comunidades más importantes que tiene la península. Sí, y hablemos del origen de su nombre, de Bolívar. Sí. ¿Cómo no? A principios de los años 1800, esta península era muy visitada por piratas que alrededor del Golfo de México se dedicaban al saqueo de propiedades de los pobladores. Y este sitio era de una importancia muy estratégica porque está a la entrada, como ya dije, a la entrada de la bahía de Galveston. Sí. Y ellos aprovechaban para hacerlo. Allí estuvo un soldado francés que estuvo luchando por la independencia de Latinoamérica, tanto en México como en Venezuela. Él se llama Luis Miquel Ory.
él era un gran admirador de Bolívar y viendo que esa península no tenía nombre, él decidió bautizarla en el año de 1816 con el nombre de Bolívar. Ese nombre no fue registrado oficialmente. Yo he mencionado en conversatorios anteriores que la primera vez que se registró oficialmente el nombre de Bolívar en una comunidad fue en el año 1825. En ese año de 1825 estaba en conocimiento de la sociedad americana la acción libertaria de Simón Bolívar en Sudamérica, y en el estado de New York, en el estado de West Virginia, en el estado de Tennessee, en el estado de Ohio, ellos decidieron ese mismo año, en 1825, bautizar comunidades con el nombre de Bolívar para honrar la memoria del libertador de Sudamérica. En 1816, como dije, esta península recibió el nombre de Bolívar. Hay una placa en la península que dice que fue en 1816, pero no se registró oficialmente el nombre. Fue Luis Miquel Ory, que de manera muy personal dijo que esa península, él estuvo allí mucho tiempo haciendo actividades de tipo comercial. Él trabajaba con la trata de esclavos africanos que venían a América, y él decidió ponerle el nombre, pero sin hacer el registro formal que se hace en Estados Unidos para que sea registrado oficialmente. Y entiendo que Luis Michel Ory era amigo de Gregor MacGregor. Que no sí, fue... correcto. Gregor MacGregor y Luis Miquel Ory, yo lo mencioné en una de mis reseñas en la página de Instagram de Bolívar USA. Ellos se hicieron amigos y estuvieron rondando por aquí, por el sur de los Estados Unidos, y trataron de hacer una acción libertaria en la península de Florida en 1817, al año siguiente de que él estuvo allí en la península de Bolívar. Trataron de hacer una acción libertaria creando la República de las Floridas, y ellos dijeron que lo hacían en nombre de Simón Bolívar, y de verdad que yo aclaré en esa reseña, que recientemente la publiqué en la página de Bolívar USA en Instagram. Está oficialmente, históricamente reconocido que Simón Bolívar no tuvo ninguna participación en esa acción de tratar de libertar la península de Florida, que estaba bajo control de España. Todavía no estaba bajo control de los Estados Unidos. Es el mismo Luis Michel Ory, amigo de Gregor MacGregor, que hicieron esa intentona en la península de Florida. Bueno, sí. ¿Y qué nos puedes hablar del fuerte Las Casas? Ok, con esa, al principio en la península, la actividad que se registraba era actividad de los piratas, y correcto, entonces el gobierno norteamericano decidió construir en esa península el fuerte Las Casas en 1820 para lograr evacuar, para lograr sacar, para lograr erradicar a la piratería, que allí tenía un auge muy grande. A partir de 1820 fue que se saneó un poco la península y ya empezaron los pobladores a llegar allí, y es en 1834 cuando nace oficialmente la primera comunidad de la península, que se llama Puerto Bolívar, Port Bolívar. Sí, fue en 1934-38, Álvaro. 1838. Correcto, correcto. Y fue cuando estuvieron saneando ya la península como tal, correcto. Sí, y ya allí empezaron entonces a establecerse, porque estaba libres de actos de piratería. Ya los piratas no eran los que mandaban en la península. Con la construcción del fuerte Las Casas, con la instalación de unidades militares del ejército de los Estados Unidos, se eliminó totalmente la piratería en esa región. Qué bueno. ¿Y de la actividad económica qué podemos hablar? La actividad económica actual de la península está basada principalmente en la pesca, y mucha importancia tiene también los actos de recreación, el turismo, y en pequeñas comunidades existe una incipiente producción agrícola y pecuaria. Pero básicamente la pesca es el rubro de mayor importancia económica en la península actualmente. Ya. Y de algo de los daños naturales que estuve conversando contigo.
Esta península está en el Golfo de México, que es azotada anualmente durante la temporada de huracanes. En el 2008, el 13 de septiembre, el huracán Ike golpeó a la península muy fuerte, le hizo unos estragos demasiado grandes, causó no tantos muertos, pero sí daños materiales, y con el tiempo, hasta la fecha, ya logró reconstruirse totalmente con la asistencia del gobierno, logró reconstruirse todos los daños que habían sucedido por efectos de esa tormenta tropical en el 2008. En el 2008. ¿Y del sistema de transporte qué podemos hablar? Para llegar a la península, desde Galveston, se toma un ferry que funciona 24 horas al día. Es un ferry dispuesto por el condado de Galveston y es gratis. Está trabajando 24 horas. El trayecto desde Galveston a la península y de la península a Galveston al regreso es de aproximadamente 15 minutos, no es mucho. Pero es el sistema de transporte establecido por el Departamento de Transporte del Estado de Texas. Durante mucho tiempo se insistió en construir un puente, se hizo un proyecto, se presentó para su aprobación, pero fue desestimado y el Departamento de Transporte de Texas determinó que iban a seguir con el sistema de ferry para tener acceso a la península. Claro. También la península de este a oeste está cubierta por la autopista 87. Es la que cruza desde el este hasta el oeste a toda la península. La arteria principal es la autopista 87. Claro. Y conversemos también de las atracciones de... Sí, allí como península que está en el Golfo de México tiene muchas atracciones. La principal atracción que tiene es que en el puerto de Bolívar existió durante muchos años. En 1852 se construyó un faro para alertar a las embarcaciones que estaban entrando a la bahía. Ese faro fue azotado por una tormenta natural en 1872, fue reconstruido y durante 61 años estuvo en servicio. Wow. Hasta 1933. En 1933 quedó fuera de servicio por unos sistemas más modernos de alerta a las embarcaciones que fueron establecidos, y el faro pasó a ser una propiedad privada. Actualmente es visitado por los turistas. Fotografías, en todas partes aparecen fotos que identifican a la península con el faro de Puerto Bolívar, pero es de propiedad privada, pero se puede visitar. Es una atracción de las más importantes. Todo el que llega a la península obligatoria hace una parada en el faro en Puerto Bolívar y se toma sus respectivas fotos y puede subir al faro y mirarlo y disfrutar un tiempo allí. ¿Tuviste la oportunidad de estar en el faro, Álvaro? Yo he estado 3 veces en la península. En la segunda vez que fui al faro y estuve allí y subí hasta la parte más alta donde ellos subían. Hay unas narraciones muy bonitas de todos estos señores que trabajaban en el faro, que es una profesión demasiado monótona, muy especial para personas que les gusten ese tipo de actividades. Hay muchas novelas, muchos libros que han escrito sobre estas personas que trabajan en los faros, porque tienen una particularidad en su personalidad muy especial. Pero claro, sí he estado allí. Otra actividad muy importante que hay es la celebración del Mardi Gras. El Mardi Gras es el carnaval que se celebra en New Orleans. En la península de Bolívar hay una tradición de muchos años de celebrar el Mardi Gras, y a todo lo largo de la autopista 87 ellos hacen desfiles con sus carrozas. La gente disfruta el carnaval de la misma manera, que se llama Mardi Gras, porque es de origen francés. Disfruta de esas actividades de la misma manera que lo disfrutan en New Orleans. Las actividades son muy parecidas. Claro. Ellos se sienten orgullosos de celebrar lo mismo que en New Orleans a una escala mucho menor. Interesante. Otra actividad importante, César, es observatorio de aves. Cuando hablamos del condado de Bolívar en Mississippi, hablamos que en el condado de Bolívar en Mississippi es un sitio donde las aves migratorias
paran allí por un tiempo mientras van del norte a sur en el invierno y cuando regresan en primavera de sur a norte, vuelven a parar allí. Lo mismo sucede en la península de Bolívar. La península de Bolívar le ha dado mucha importancia a este proceso de las aves migratorias y tiene unos santuarios bien protegidos para que no los dañen el ecosistema y hay sitios donde la gente puede llegar a observar los diferentes tipos de aves y en el santuario principal, el de Fort Maury, lo tienen como un laboratorio para hacer pruebas a aves, para ensayar, para investigaciones. Lo tienen de manera muy avanzada desde el punto de vista académico de investigación. Sí, y hay algo que también me comentaste, que es la bienvenida que le dan a los delfines. Cuéntanos. Okay. En el trayecto, cuando uno se monta en el ferry en Galveston para ir a la península, que es, como dije, de 15 minutos, sí, la atracción más importante, y es anunciada por el capitán del ferry, la atracción más importante es que los delfines empiezan a hacer sus piruetas, a saltar en el aire alrededor del ferry. Y ellos dicen que es la bienvenida que los delfines le dan a los turistas cuando van a la península de Bolívar. Es muy bonito, de mucha atracción y todo el mundo prepara sus cámaras para hacer sus videos, para hacer sus fotos de estos delfines saludando a las personas que van a la península. Claro. Esa es otra atracción muy importante allí. Sí, y dentro de esas atracciones también háblanos del primer fuerte de... Sí, el fuerte Travis fue construido, el primer fuerte que construyó la República de Texas. Muchos de nosotros sabemos que Texas durante 5 años fue una república, se independizó de los Estados Unidos y fue nombrada como República de Texas. En esa oportunidad, en 1836, ellos, para defenderse de cualquier ataque que viniera del sur, construyeron en la península de Bolívar el fuerte Travis, que actualmente lo tienen muy bonito, muy bien mantenido y es una atracción turística. Lo visita la gente, conoce de la historia, hay unos guías allí turísticos que te llevan por todo el fuerte, tiene unos pasadizos secretos en el sótano y está construido con un sistema de construcción de lo más avanzado para la época. Estamos hablando de 1836 y todavía se mantiene de una manera muy, muy buena y lo visitan muchos turistas. Es otra de las atracciones que hay en la península de Bolívar, en Texas. Sí, y la temporada también de Spring Break. El Spring Break es una tradición en Estados Unidos en marzo, cuando comienza la primavera. Los high school y los college dan una semana de vacaciones y los muchachos utilizan a la península de Bolívar para ir a disfrutar días de playa, para entretenerse, para oír música, para hacer muchas cosas. Y es una atracción de mucha importancia. La península se prepara de una manera muy agradable, hace sus actividades, las instalaciones las mantiene, las prepara bien para todos esos turistas que van a la península a pasar el Spring Break allí. Extraordinario. Quería que me hablaras un poquito de Texas cuando estuvimos hablando antes de la entrevista. Me estuviste hablando un poquito de Texas. Yo quiero que le comentes a todas esas personas porque me pareció... Sí, yo le comenté a César que cuando estamos chequeando la agenda para el día de hoy, le comenté un poco cuando hablamos del fuerte Travis de la condición política que ha tenido Texas, el estado de Texas. Y empecé diciéndole que Texas, el estado de Texas, ha estado bajo 6 banderas. O sea, ha estado bajo 6 diferentes sistemas de gobierno o 6 diferentes países, vamos a llamarlos así. Y de allí es donde nace, mucha gente no conoce, de allí es donde nace el nombre de este parque de atracciones, que es de Texas, fue establecido por primera vez en San Antonio, el Six Flags, las 6 banderas, que representa el estado de Texas, ha estado bajo 6 banderas. Cuando uno visita Austin, la capital de Texas, en el Capitolio Estatal, hay una descripción de esa condición de las 6 banderas bajo las que ha estado el estado de Texas. En la rotonda principal, en el piso, uno ve la historia de esas 6 banderas. Texas empezó siendo de España,
como todos sabemos, porque era la península de la Florida, el estado de Texas, Nuevo México, Arizona, California, todo pertenecía a España. Cuando México logró su libertad de España, su independencia, todos estos estados que les nombré pertenecían a México. De manera que era la segunda bandera a la que había estado ya el estado de Texas bajo dominio. La segunda bandera, la de México. Durante las relaciones de Francia con España, España hizo un acuerdo con Francia por cuestiones políticas en Europa y le cedió el territorio mexicano para que fuera gobernado por el emperador Maximiliano de Francia, en un acuerdo con Napoleón Bonaparte. El emperador Maximiliano, muy conocido por todos nosotros, muy conocido por los mexicanos, y la emperatriz Carlota estuvieron gobernando durante muy poco tiempo en México. Es la tercera bandera bajo la que ha estado el estado de Texas, la bandera francesa, ¿verdad? México se reacciona ante esta condición del yugo que tenía francés y logra sacar del territorio mexicano al emperador Maximiliano y a la emperatriz Carlota, y vuelve otra vez a ser México, pero en esa época el estado de Texas se independiza. Claro. ¿Verdad? Y es otra vez otra bandera diferente que ha estado Texas. Cuando la guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos entre los estados del norte, los yanquis, los famosos yanquis, y los confederados, los estados del sur, Texas pertenecía al gobierno confederado. Esa es otra bandera bajo la que ha estado el estado de Texas. Luego Estados Unidos vuelve a recuperar la unidad de todos sus estados al terminar la guerra de secesión, y entonces Texas vuelve a estar bajo bandera americana de nuevo. Entonces esa es la razón por la que se dice que Texas ha estado bajo 6 banderas, y por eso es que el parque Six Flags tiene ese nombre en honor, en reconocimiento a esta condición política bajo la que ha estado sometida el estado de Texas. Así, y también hay algo que me comentaste de una línea, ¿ok? Con respecto a sí, cuando la guerra de secesión, ajá, hubo una línea divisoria entre los estados del norte que estaban de acuerdo con la esclavitud, era el principal fundamento que los diferenciaba, y los estados del sur que querían la libertad de los esclavos, que ya Abraham Lincoln ya la había decretado. Y entonces la línea divisoria, una línea imaginaria que dividía a los estados del norte con los estados del sur, o al país del norte con el país del sur, a los yanquis con los confederados, era la famosa línea Old Dixie Highway. Esa es la Old Dixie. Una autopista. Y en todos los estados sureños, en Florida, en Georgia, en Texas, en Mississippi, en Alabama, uno consigue, en reconocimiento, en honor a esa línea divisoria, uno consigue una carretera que se llama Old Dixie Highway. Aquí en Florida es muy común. Pasa Correcto. Por Orlando, viene desde Florida, desde el sur, desde Miami, quise decir. Desde el sur pasa y sigue el norte y llega hasta Georgia. La famosa carretera Old Dixie Highway, en conmemoración a que fue la línea divisoria que dividió a los dos países, los del norte y los del sur, durante la guerra civil, la guerra de secesión. Sí, qué interesante. Y Álvaro, ¿alguna anécdota que tú hayas tenido muy particular cuando visitaste la península de Bolívar en Texas? ¿Alguna? Sí, han habido 2 anécdotas muy importantes que yo he tenido cuando estuve visitando. Yo me fijé en las fotografías que me enviaste, que van a estar, por cierto, en el video que se va a colocar en YouTube de esta entrevista. Muy interesante, ¿no? O sea, esas fotografías, yo quisiera que nos hablara y nos relatara un poco ese momento cuando estuviste en esos sitios, en esas localidades, ¿no? En la entrada donde dice Península de Bolívar, por ejemplo, ¿no? Sí, la bienvenida a la península, pero sobre todo cuando uno tiene contacto con los pobladores de la península y uno les manifiesta a ellos la intención de la visita, porque yo voy a recolectar datos
histórico, a ver quién tiene algún documento, de si hay un documento cuando se hizo la fundación, cuando se le puso el nombre y todo lo demás. Y uno de ellos me hizo saber que él no tenía idea que Simón Bolívar era un libertador. Cuando yo le expliqué a él, él me dijo, ¿y quién era Bolívar? ¿Qué es Bolívar? Entonces yo le pregunté, yo le expliqué que era el apellido del libertador de Sudamérica, que se llamaba Simón Bolívar, un general, y él quedó demasiado interesado y me pidió que le enviara más información que él quería tener. Ese era el dueño de un hotel en Crystal Beach. Crystal Beach. En Crystal Beach. El dueño de un hotel donde yo llegué a almorzar, que conversé con él, él se interesó porque él decía, yo sé que esto se llama Península de Bolívar, que está Puerto Bolívar, pero no tengo idea la razón por la que le pusieron este nombre. Y es un ciudadano americano. Claro. Y es una anécdota muy, muy bonita porque yo después le envié a él documentos, él me dio su correo electrónico y le envié documentos de quién era Simón Bolívar, su biografía y todo, y me contestó que ahora él iba a pensar diferente. Ahora sí él estaba seguro que había una razón de mucho peso en haber escogido ese nombre. Me recuerdo que él me escribió eso. Me dijo, es una razón muy grande y se lo merece que esta península tenga el nombre de ese héroe que ustedes tanto admiran en Sudamérica. Fantástico. Y algo, una curiosidad que yo tengo, cuando tú estuviste allá, ¿saliste de Florida o venías tú? No, yo viví en una época en Texas, viví en Dallas, en el área de Dallas. Viví, yo trabajé también en unos proyectos cuando yo trabajaba en una compañía aquí en Estados Unidos, que ya no trabajo con ella, ya trabajo con otra. Yo estuve realizando proyectos y muy cerca de la península de Bolívar, y por eso he ido 3 veces. Porque yo estuve, por ejemplo, en Freeport, que no es muy lejos de Galveston, y entonces en los fines de semana yo de Freeport, en vez de quedarme en el pueblo descansando, yo me iba a la península, que era menos de 45 minutos, y pasaba un buen rato por allá. Fantástico. Y las personas, por curiosidad, las personas que están acá en Florida, llegarían al aeropuerto de Texas y posteriormente después se acercarían a la península de ¿cómo es ese? Sí. Ellos tienen 2 opciones. Si quieren irse en avión, van desde aquí de Florida, de cualquier ciudad de Florida, van a Houston, y de Houston a Galveston en un carro les toma 1 hora máximo, 1 hora y media, dependiendo del tráfico. Y al llegar con la misma carretera que llevan, al llegar a Galveston, llegan a donde está el ferry, se montan, ponen su carro en el ferry y siguen para la península. Si se van por tierra, también es fácil porque cogen la 95 si están en Miami, y cuando llegan a Jacksonville cogen la 10, que va al oeste, y si están en Orlando, en el centro de la Florida, cogen el Turnpike, cogen la 75, y cuando llegan a la 10, cogen a la izquierda hacia el oeste, y antes de llegar a Houston, se desvían para ir a Galveston. No tienen que llegar a Houston. En Galveston hay muchas comodidades, hay muy buenos hoteles, hay muy buenos restaurantes y hay muy buena infraestructura turística. Fantástico. Porque la bahía de Galveston es muy visitada por turismo, y es centro, es un puerto muy importante porque es donde salen los cruceros que salen de Houston, salen de Galveston. Claro. Oye, Álvaro, bueno, fantástico el día de hoy conociendo de la península de Bolívar, y quiero por aquí saludar a Alex Fonseca, una persona que es de la familia de Orlando Time News también, y que él ha estado atravesando por una delicada enfermedad, pero que sabemos que está progresando, que está avanzando, y que desde aquí le mandamos muchos saludos, y además viviendo y sintiendo la historia de Bolívar a través de Álvaro Muñoz. Eso me contenta muchísimo, Mira, Álvaro, por aquí hay, muchos saludos de muchísimas personas, como siempre, pero como siempre pregunto yo, me gustaría que le hicieran unas preguntas a Álvaro relacionadas a la península de Bolívar en Texas.
porque bueno, esta es la idea, pues compartir e intercambiar, por supuesto, preguntas con Álvaro para que Álvaro las pueda responder. Yo estoy por acá viendo, bueno, saludando a mucha gente, Josy del Mar, Noí Paz, Bogueira, Ingrid, Mariana, Sofía, Edwin, tu hija por acá. No pierde, mi no hija pierde Nidia está una ocasión conectada, para qué los bueno. conversatorios. Mi hija, bueno, Sandra por acá, bueno, Alex Fonseca, por supuesto, Sandra, y bueno, muchísimas personas, pero como digo siempre, parte de este conversatorio y para que se haga muy interesante es que las personas intercambien ideas. Bueno, sí, muchísimas gracias, por aquí me pone mi hermano, saludos y bendiciones, Jeep Jeep. Él, Alex es una persona muy especial, Álvaro, y en alguna oportunidad, por supuesto, vamos a tener oportunidad de que se conozcan. Un saludo para Alex, un saludo y un abrazo para Alex. Así es, así es. Bueno, por aquí preguntas nuevas no hay, pero yo sé que las tienen y que no las hacen. Por a lo mejor por algún, porque a lo mejor están simplemente escuchando el conversatorio de nosotros. Pero Álvaro, te quiero dar de verdad las gracias, agradecerte muchísimo. Por supuesto, siempre es un honor estar contigo, escucharte y aprender sobre la historia de Bolívar acá en los Estados Unidos, en sus diferentes estados. Y bueno, viene ahora capítulo número 9, ¿verdad? Ciclo número 9. ¿Qué viene el próximo ciclo, Álvaro? Cuéntanos. Buena pregunta, César. Y como estamos hablando de Texas, Texas es el estado más grande de los Estados Unidos y ellos tienen un lema muy verdadero. Ellos dicen que todo es más grande en Texas. Everything is bigger in Texas. Wow. ¿Okay? Entonces, en Texas hay una población, no solamente en la península, hay una población que está en el condado de Denton, al norte de Dallas, que se llama Bolívar. Esa es la próxima, el conversatorio número 9. Vamos a hablar de Bolívar en Denton County, en el estado de Texas. Bueno, es un pueblo muy pequeño, pero tiene unas cosas muy interesantes, muy curiosas, que yo quisiera relatarlas en un conversatorio. Ese conversatorio también les voy a relatar algunas comunidades de Bolívar que existieron, pero que debido a su dinámica no continuaron en su actividad comercial, en su actividad social, y fueron desincorporadas, ¿verdad? Pero existe el lugar geográfico de esa. Yo lo voy a relatar porque es muy rápido. Y además que el pueblo de Texas, que se llama Bolívar, en el condado de Denton, es muy rápido lo que yo puedo explicar, de manera que me da tiempo en el próximo conversatorio, que va a ser el lunes 26 de octubre, hablar de Bolívar en Texas, en el condado de Denton, y de estas poblaciones, estas comunidades con nombre de Bolívar, que ya no existen. Existieron y están en el lugar geográfico. Uno pasa por esos sitios y uno ve que dice Bolívar. Pero no hay una comunidad, no hay un pueblo, porque ya el pueblo desapareció. Pero el nombre geográfico existe allí. Voy a relatarlo también en el número 9, que es el próximo lunes 26 de octubre. Bueno, señores, a todas las personas que se conectaron por aquí, muchísimas gracias. Esperamos, por supuesto, Álvaro, infinitas gracias siempre. Y esperamos conectarnos para el capítulo número 9, ciclo número 9 de Bolívar Delton, ¿correcto? En Bolívar, en el condado de Denton, en Texas. El Denton, en Texas, correcto. Sí, correcto. Está saliendo de Dallas, yendo al norte por la autopista 35, yendo hacia Oklahoma. Antes de llegar al límite con el estado de Oklahoma, está Denton. Está el condado de Denton y ahí está el pueblo de Bolívar. Mira, bueno, por aquí Alex Fonseca, por supuesto, te dio las gracias. El placer es mío, Álvaro. Un gran abrazo y bendiciones. Tim Fonseca. Y por aquí, bueno, mucha gente por aquí. JS Mavares, Alvarito, un abrazo. Muy interesante. Familia. Bueno, excelente. Bueno, todo el mundo. Gracias, Joaquín. Joaquín es mi amigo que vive en Houston.
Ah, excelente. Bueno, muchos saludos a Somos amigos desde hace muchos años, desde que fue mi alumno en la Universidad del Zulia, en la Escuela de Ingeniería Civil. Y hemos tenido una amistad duradera de mucho tiempo. Joaquín Mavares. Bueno, muchos saludos a Joaquín. Y bueno, esperamos, Joaquín, verte el próximo conversatorio de Álvaro en el capítulo 9 de Bolívar Delton en Texas. Así que, Álvaro, muchas gracias. Me despido de ti. Gracias a ti también, César. Gracias a ti. Y quería aprovechar. Sí. Tú insistes bastante en que la gente vaya a YouTube, al canal de YouTube de Orlando Times News, donde puede ver estos conversatorios desde el número 1 hasta el de hoy. Así es. Y registrarse, que es muy importante. Sí, la suscripción es totalmente gratis en el canal de YouTube y van a tener, por supuesto, acceso a todas esas entrevistas y toda esa información tan valiosa como la que presenta Álvaro en cada conversatorio que realiza. Así que, Álvaro, muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que se conectaron. Agradecido y bueno, pásenla bien. Nos vemos. Gracias César, y gracias a todos los que están aquí acompañándonos en esta noche. Un gran abrazo y que tengan buenas noches. Buenas noches. Nos vemos pronto. Seguro.